inicio a la exposición del estudiante. El título del trabajo es Visualizaciones lúdicas de máquinas computacionales para el aprendizaje constructivista de la programación de computadora. Tiene unos 40-45 minutos. Listo. Muchas gracias por venir. Allá por el 2014 yo estaba escogiendo el tema de investigación y decidí aplicarlo al contexto del aprendizaje de la programación. Se sabe que este es un área con muchísimos problemas abiertos porque el aprendizaje de la programación es difícil. Se dice que muchos estudiantes aprueban los cursos incluso con conocimientos insuficientes de programación. Una de las máximas que se dice en la literatura científica es que para comprender cómo un programa corre en una máquina es necesario para poder programarlas bien. Sin embargo, no es necesario entender la circuitería de la máquina para saber cómo corre un programa. Uno explica los programas usando los conceptos de los lenguajes de programación. De tal forma que los profesores hacemos dibujitos como estos, normalmente en las pizarras, con los conceptos del lenguaje, por ejemplo, una invocación de función, que eso no está en la circuitería de la máquina. Por tanto, uno explica una máquina a través de los conceptos de lenguaje de programación que se le llama máquina nocional, porque está hecha de nociones en lugar de circuitos. Este es un programa que lo que hace es calcular la mediana de un conjunto de valores en un arreglo, una memoria dinámica. Yo se los presenté a los estudiantes al final del semestre y les evalué a través de coloquios, que es una especie como de entrevista donde ellos dicen en voz alta qué es lo que va haciendo el programa paso a paso y haciendo dibujitos de memoria. Ellos hicieron dibujos como estos en los cuales yo detecté deficiencias de varios conceptos de programación. En este programa hay 22 conceptos de programación involucrados y yo les di un peso entre 0 y 1 de qué tanto dominio demostraba cada uno de los participantes. Este gráfico de calor muestra que aproximadamente un tercio de los conceptos ellos los manejaban bastante bien, y más de un 40% tenían nociones deficientes de esos conceptos, indiferentemente de si habían aprobado o no el curso. Entonces, estos resultados reflejan lo que la literatura científica se dice sobre las dificultades del aprendizaje de la programación en nuestra escuela. Esos resultados los enviamos a CLEI en Arequipa, en Perú, los presentamos y como fue el artículo mejor valorado del Simposio de Educación, nos invitaron a extenderlo en CLEI Electronic Journal y también lo publicamos ahí. Esas son las carátulas de los artículos. Sin embargo, estos resultados son bastante negativos si uno quiere hacer las cosas bien. Entonces, buscamos en la literatura científica y encontramos que esos dibujitos que nosotros hacemos tienen nombre, se llaman visualizaciones de programa. Los que hacemos en las pizarras o en filminas son visualizaciones estáticas. Una visualización es la representación mediante imágenes de un fenómeno que no es directamente visible, como tratar de ver aviones en la noche. La idea de las visualizaciones es ayudar a las personas a construir una representación de aquel fenómeno abstracto. El software es un fenómeno sumamente abstracto, no podemos abrir la máquina y verlo, entonces no es sorpresa que se utilicen visualizaciones para explicarlo. Las visualizaciones estáticas que hacemos los profesores en pizarra son criticadas por ser ineficientes para explicar un fenómeno inherentemente dinámico. Como dijo Wanda Dami, yo no veo a 2 o más profesores explicando concurrencia en una pizarra a los estudiantes. Entonces se propone el uso del software para explicar cómo los programas corren. Ese software se llama así, visualizaciones de programa, y no es algo nuevo. Uno de los que más se conoce es Jelly, que es los más estudiados en la literatura científica, se usa aquí en la escuela. Normalmente una visualización de programa tiene un área donde el estudiante puede escribir el código que quiere estudiar, controles para iniciar la animación, y la aplicación hace alguna ilustración y la anima sobre lo que va ocurriendo en el programa. El concepto de visualización de programa no es nuevo. Desde el 80 se han hecho alrededor de 50 visualizaciones de programa. Muy pocas de ellas han sido evaluadas empíricamente y no han demostrado que sean, hay una mezcla de resultados, entonces no se sabe si son eficaces o no para explicar máquinas nocionales. Y sí se sabe muy bien que son muy pocos utilizadas, quienes más usan son los profesores, algunas veces en proyección, no los estudiantes, que es la población meta.
Entonces, tenemos un problema acá, que es, usamos típicamente visualizaciones estáticas, pero la literatura científica nos dice no son eficientes, deberíamos usar visualizaciones del programa, pero no sabemos si son eficaces o no. Entonces, ¿cómo crear visualizaciones efectivas para la comprensión de una máquina nocional? Es un problema abierto y es un problema ingenieril porque la creación o mejora de artefactos para resolver problemas es el objetivo de la ingeniería. Entonces decidimos tratar de responder esta pregunta siguiendo una investigación ingenieril que tiene estos objetivos: identificar requerimientos de software, proponer cambios conceptuales a las visualizaciones del programa, diseñar una visualización del programa con esos cambios que satisfacen sus requerimientos y evaluar la efectividad a ver si esa propuesta es mejor que las herramientas que usamos habitualmente. Bueno, entonces estos objetivos los vamos a tener allá arriba, vamos a ir uno a uno, explicando cómo se desarrollaron. Empecemos entonces con el primer objetivo, que es identificar requerimientos de software. Típicamente empezamos a identificarlos en el contexto. Lo que hacemos típicamente es recabar requerimientos de software a partir de los usuarios, pero si seguimos haciendo lo mismo que ha hecho otra gente, entonces vamos a obtener los mismos resultados. Entonces llegamos a este razonamiento: si las visualizaciones de programa son herramientas de aprendizaje, deberían aplicar las recomendaciones que una teoría de aprendizaje indique. Entonces, de las teorías de aprendizaje escogimos el constructivismo sociocultural, porque está recomendado por otros autores para la computación y porque además tiene una figura que enmarca a las herramientas, que se llama herramientas socioculturales, las que caen en la visualización del programa. En la teoría, de ella inferimos un ciclo de aprendizaje con pasos, y en cada paso a veces aparecían recomendaciones sobre la mediación que podían hacer los docentes. Entonces, dado que la herramienta media, tomamos esas recomendaciones y las tradujimos como requerimientos de software. Entonces, la teoría da recomendaciones, nosotros fuimos extrayendo requerimientos. Estos requerimientos, salieron 16 requerimientos de software de alto nivel, son bastante comunes, algunos. Por ejemplo, lo que hacemos en clases: motivar a los estudiantes, realimentamos en los exámenes, en las evaluaciones, evaluamos los conceptos. Y también encontramos requerimientos que fueron nuevos para nosotros, como la contraposición conceptual, que dice que antes de introducir un nuevo concepto, es bueno hacer ver al estudiante que las nociones que tiene actualmente son insuficientes o contradictorias para el concepto que se quiere introducir. Por ejemplo, si voy a hablar sobre punteros, yo podría pedirles a los estudiantes que con el conocimiento actual traten de implementar una rutina que haga el intercambio de dos variables, un swap. Si los estudiantes utilizan, lo más probable, parámetros por valor, aquello no va a funcionar. Entonces, cuando dicen, yo creía que esto funciona, van a sentir este estado de contraposición conceptual y necesitan un concepto nuevo para poderlo sobrepasar, que sería en este caso el puntero. Bueno, entonces, hasta el momento hemos inferido 16 requerimientos de software y podría ser que las visualizaciones existentes del programa ya lo satisfagan, entonces no teníamos algo nuevo que hacer. Lo que hicimos entonces fue recabar las visualizaciones del programa existentes para poder verificar estos requerimientos. Muy afortunadamente ya existe una revisión de literatura, de la de Sorba, que encontró 46 sistemas entre el 79 y el 2012. Podría ser que del 2012 para acá hubiesen aparecido nuevas visualizaciones del programa, entonces hicimos una revisión sistemática de literatura, las 4 bases de datos más importantes de este tema. Encontramos 169 artículos, aplicamos los criterios de selección, obtuvimos 44 resultados, de los cuales aparecieron 7 nuevas visualizaciones del programa en ese periodo. Estas 7 son las que están resaltadas en fondo gris acá. Aquí agregamos además las 10 de la revisión de literatura anterior que todavía estaban vigentes, o sea que las podemos descargar y las podemos evaluar porque las necesitamos para hacer la verificación. Hay algunas de las nuevas que aparecieron, aunque Jerry Conan no esté disponible, la incluimos porque es la única que tiene visualización, eso es importante para nosotros más adelante. Entonces, Jerry Conan es el mismo Jerry que vimos hace un rato, solo que agrega
lo que se llama animaciones conflictivas, de ahí el nombre. Cuando estaba animando, algunas cosas las anima mal, a propósito. Entonces los estudiantes tienen que estar pendientes. En el momento en que notan que algo está mal animado, entonces presionan el botón de fallo y responden qué es lo que estaba mal, y eso les otorga puntos. Se usa en ambientes lúdicos para que los equipos compitan, los estudiantes entre ellos, a ver cuál encuentra más errores. No es que la verificación esté en la herramienta, es que se usa en un ambiente lúdico. Bueno, una vez que tenemos los requerimientos de software y las visualizaciones de programa existentes, queremos saber tener una noción de cuántos de esos requerimientos están ya satisfechos por esas visualizaciones de programa. Entonces hicimos una verificación de requerimientos, donde aquí tenemos los 16 requerimientos obtenidos de la teoría de aprendizaje y las 14 visualizaciones de programas que están disponibles, que podemos descargar y ver. Este mapa también de calor le da una nota entre 0 y 100, que tanto soporta cada requerimiento, cada visualización de programa. Por ejemplo, el estado activo es un requerimiento que dice que el estudiante tiene que estar en condición activa de la mente para poder aprender. Jelliot dimos un 70 porque hace lo típico, permite al estudiante escribir el código, controlar la animación, pero a Jelliot Conan le dimos un 100. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que estar en tal nivel de actividad que debe estar vigilando la animación, el nivel de actividad. En cuanto a la contraposición conceptual, no fue tan bien soportada. Le dimos un 50 a Jelliot Conan porque los estudiantes, cuando tienen que preparar animaciones para que a otro equipo no las vea, en el fondo tienen que hacer una especie de contraposición conceptual al hacer animaciones que parecen estar bien pero tienen algo malo. Bueno, pero aún así es el estudiante que tiene que hacerlas, no es que la herramienta lo impone o lo implemente. Perdón. Nos interesa mucho esta fila de acá, que dice qué tanto son soportados en promedio los requerimientos. Podemos ver que el estado activo y la realimentación están medianamente bien soportados por las visualizaciones de programas existentes, pero los demás requerimientos tienen muy poco apoyo. Esto es el primer resultado del primer objetivo, que dice que los requerimientos de software son poco soportados por las visualizaciones de programas existentes y por tanto es un horizonte para hacer investigación. Bueno, estos resultados de la revisión de literatura los presentamos en la conferencia Frontiers Education en Erie, Pensilvania, y después de que sabemos de que los requerimientos pocos son soportados, queremos nosotros encontrar una manera de soportar esos requerimientos y ver si eso genera un efecto positivo en la eficacia de las visualizaciones del programa. Entonces, primero planteamos seleccionar algunos de esos requerimientos, luego nos dimos cuenta en la investigación de que los podíamos satisfacer los 16 con dos teorías, con alegorías y ludificación. Entonces, esta la escogimos mediante un razonamiento abductivo, que es lo que recomienda la metodología de ciencias del diseño, que es la que estamos siguiendo acá. Es la parte creativa del proceso de ingeniería. Voy a explicar estas dos teorías, primero con ludificación. Para explicar ludificación quizás vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, les voy a dar un premio. La persona que en 15 segundos venga aquí y me diga 3 formas en que una función en C++ puede devolver al invocador más de un valor, yo le doy esta valor. Entonces, en 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pista, un ticket por parámetros. 11, 12. Que le pase varios parámetros para que ella se lo llene con punteros, que le devuelva una estructura o que le devuelva un arreglo. Excelente. Esas son 3 formas de hacer. Así que voy corriendo. Bueno, este sencillo ejemplo, yo lo pude haber recabado la misma información con una pregunta tipo quiz, ¿no?
Esto es una actividad bastante seria, pero él dijo que aquí tenía lo que CAP en su teoría llama elementos lúdicos. CAP identifica 12 elementos lúdicos y aquí usamos varios. Por ejemplo, hay un objetivo claro que era encontrar los 3 ítems. Las reglas tenía que conseguir los 3 o si no, no conseguía el premio. Usé tiempo, no podía durar aquí infinitamente. El tiempo agrega presión, agrega adrenalina. Hay realimentación. Si hubiera hecho una opción mala, yo probablemente le he dicho esa no. Bueno, creo que eso es, hay conflicto. Solo había un regalo, ¿verdad? Solo había un premio, entonces, y había muchas personas que realmente lo quieren, entonces hay competencia por el premio. Bueno, de acuerdo acá, el éxito de una ludificación es la aplicación combinada de estos elementos, no aislada. Bueno, en cuanto a alegorías, la teoría es un poquito más de explicar. Las alegorías son metáforas. Las metáforas es un concepto sumamente importante en computación, tanto para la enseñanza de la computación como la interacción humano-computador. En computación usamos metáforas para nombrar a los conceptos abstractos que hay en la máquina. Hablamos de punteros, de pilas, semáforos, y en interacción humana se usan mucho para diseñar interfaces fáciles de usar y que incrementan la usabilidad con los usuarios. Por ejemplo, la metáfora de escritorio, que es la más exitosa y la que vemos en los sistemas operativos. Es la combinación de una oficina junto con metáforas de un restaurante y navegación. Cuando uno va a diseñar una visualización de programa, uno tiene que escoger qué imágenes utiliza para representar los conceptos abstractos de la máquina. Entonces, se dice que esa elección de las metáforas visuales es la parte más difícil, porque depende del éxito de la ludificación. Ahí es donde uno necesita una teoría de metáforas que le diga qué metáforas son convenientes o no para para visualizar. La mayoría de autores en visualizaciones de programa se basan en la teoría de metáforas de Lakoff, que es como la teoría más moderna. Lakoff es un filólogo de Berkeley. Él se impresionó cuando una estudiante le dijo a otra que la relación con su novio tenía ya algún tiempo de estar patinando, que habían llegado incluso a una intersección y puede hacer que tomaran caminos separados. A Lakoff le dijo, como dice esto en un dominio, yo entiendo el otro dominio claramente. Entonces generó esta teoría donde una metáfora es un mapeo entre entidades de un dominio origen, en este caso los viajes, que es más familiar para nosotros, para explicar algo más abstracto, como el amor. En computación utilizamos estas metáforas que vimos para explicar lo que pasa en la máquina, que es invisible, abstracto, ajeno a los humanos. Lakoff identificó 2 principios que tienen que cumplir las metáforas, que es el principio de generalización. La muchacha que habló de ruedas y tal vez como de carros, pero yo podría decir, nuestra relación se está naufragando o se está escarrilando. Podría usar, si cambio el tipo de vehículo, es la misma metáfora para Lakoff. Y también el principio de invariancia. Si la relación amorosa es un vehículo que se dirige hacia un destino, no se tiene que cumplir aquí. La relación amorosa tiene que ir hacia un objetivo común, no lo opuesto. La teoría de Lakoff distingue 4 tipos de metáforas, nada más. Los informáticos, los investigadores en HCI, dicen usar la teoría de Lakoff y crean montones de conceptos, muchos términos inconsistentes entre ellos, y incluso el único que es común es el término metáfora compleja, que tiene significados distintos en la clasificación, en la taxonomía de Sanford. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, necesito una teoría para crear buenas visualizaciones de programas sobre metáforas, y más bien es inconsistente lo que dicen los informáticos, porque así, estudiando la teoría de Lakoff, nos dimos cuenta de que las metáforas en computación no cumplen la definición de metáfora Lakoff ni los principios que él sugiere. Entonces nosotros propusimos una taxonomía de metáforas para computación basada en las definiciones de Lakoff.
La taxonomía tiene metáforas individuales como las que usamos en computación cuando queremos estudiar de forma individual, pero normalmente nosotros hacemos una combinación de metáforas de distintos orígenes al hablar en computación. Por ejemplo, yo les podría decir que una ventana se congela cuando su hilo de ejecución está ocupado atendiendo el primer evento de una cola. Esa expresión metafórica tiene sentido para gente que sabe programar interfaces gráficas y programación orientada a eventos. Pero para una persona que, aunque conozca el español, sabe qué significan esas palabras, esa frase es ininteligible. ¿Por qué? Porque los conceptos, las entidades tienen diferentes orígenes, no hay una relación natural entre los orígenes, pero se vieron forzadas a estar juntas porque el dominio destino lo exige de esa manera, el fenómeno computacional. A esto le llamamos una metáfora extendida porque normalmente hay que hacer evidente los dos dominios. Sin embargo, las metáforas son tan versátiles que nosotros podemos tener una metáfora que cumple la definición de metáfora de Lakoff, que, por ejemplo, para explicar este mismo fenómeno podría ser la secretaría de aquí de la escuela. Entonces aquí hay un mapeo de entidades. Yo puedo decir que una secretaria es el hilo de despacho de eventos, quien ya básicamente atiende la parte gráfica, la ventana. Ella tiene estas hojitas que se pegan, post-its, donde pone notas, que esos son la cola de eventos. Un asistente es una persona que le ayuda, es un hilo de ejecución. Entonces yo podría explicar el mismo fenómeno de esta forma. Cuando un usuario solicita un trámite a la secretaria, ella lo anota en su lista de pendientes y cuando está ociosa toma el primer pendiente y lo hace. Si ella se va al fondo de la oficina a hacer el papeleo, entonces desatiende la ventanilla. Si la persona dice se va al bus, por favor pare, ella está ya ocupada al fondo de la secretaría, no lo va a escuchar y entonces decimos la ventanilla está desatendida, está congelada. Eso se resolvería si ella, en lugar de ir a hacer el papeleo, se lo delega a un asistente, el asistente va y se mete en el fondo de la secretaría y si la persona le dice, mire, se me va el bus, deténgase, o sea, pues el botón de cancelar, entonces la secretaria simplemente va al asistente y le dice, deténgase, déme el documento, lo regresa al nombre del usuario y le retorna los documentos, venga después. Esto que yo he explicado tiene sentido a nivel de el dominio origen y también refleja lo que ocurre en la máquina. Esto, al haber esta coherencia entre el origen, destino el origen y el destino, le llamamos alegoría. Entonces la combinación de metáforas en forma coherente. Si uno une varias alegorías, ahí se rompe la coherencia, pero le llamamos metáfora compuesta y la incluimos aquí porque es la que explica la metáfora de escritorio y otras metáforas que son sumamente importantes en computación. Bueno, ya que tenemos una taxonomía de metáforas para computación, entonces podemos clasificar las metáforas que utilizan las visualizaciones existentes del programa y caben en 4 categorías. La mayoría utilizan orígenes abstractos. La clasificación también incluye la metáfora por modalidades. Tenemos metáforas que son visibles, metáforas auditivas, metáforas hápticas como los ratones. Entonces, para las visualizaciones de programas son sumamente importantes las metáforas visuales. Entonces, las visualizaciones de programa normalmente utilizan elementos abstractos en el dominio origen como rectángulos para explicar un fenómeno abstracto que es lo que ocurre en la máquina. Puede haber es muy difícil que aquí, por ejemplo, aquí no hay una coherencia entre las figuras geométricas que explique algo que pasa en la máquina. Aquí Wattpack lo que utilizó fue rectángulos con las esquinas cuadradas y redondeadas. Estos son variables enteras que se pueden asignar en las variables flotantes sin pérdida de los decimales. Entonces aquí hay una especie de coherencia, eso le llamamos entonces alegoría visual, pero es abstracta. Existe la teoría de Lakoff y Smith, que hizo un análisis de 300 años de literatura, una tendencia a asociar lo abstracto con lo concreto para ayudar a la gente a entenderlo. Entonces, en el mundo concreto se utilizan elementos físicos para explicar los fenómenos abstractos.
La NANI es la única selección de programas junto con otra que utiliza, por ejemplo, lápidas para variables constantes y pasos para indicar variables contadoras en ciclos. Pero no hay algo entre los pasos y las lápidas en la vida real que explique el fenómeno computacional. Algo concreto y coherente no encontramos en ninguna visualización del programa. Debería ser la tendencia. Entonces, resaltando el tipo de metáforas, ninguno utiliza alegorías, solo dos utilizan concretas y solo hay una que vimos que menciona elementos lúdicos, que es la ingeniería económica. Bueno, entonces otra vez tenemos algo no explorado en la literatura científica. Resulta que el concepto de alegoría, aunque parezca muy nuevo, no lo es en computación. Ya se ha estudiado en HCI. Solo que ninguna visualización del programa usa alegorías, pero sí otros sistemas. Y nos encontramos algo pues muy alarmante. Dos trabajos de Su y Blackwell dieron críticas negativas de las alegorías en computación. Entonces, si nosotros vamos a hacer una propuesta conceptual, que es el segundo objetivo, basado en alegorías visuales, y estas tienen efectos negativos, pues nos echa a perder la propuesta. Entonces hicimos una revisión de literatura basada en una metodología de Wolenier, que encontró alegorías usadas desde 1981, como por ejemplo para explicar lenguajes basados en SQL. Este de Lin, que es el que introduce el del libro, que fue la alegoría para hacer interfaces gráficas de aplicaciones o sitios web, que ha sido la más exitosa de todas, casi ninguna le ha ganado. Normalmente porque los experimentos se hacen con estudiantes y ellos tienen mucha familiaridad con los libros. Esta es la interfaz gráfica de Magic App, que fue el sistema operativo de lo que ahora conocemos como el celular inteligente. Hace 20 años, más de 20 años, se usó la alegoría, la metáfora de escritorio, pero tomando la cámara y quitándola del plano del escritorio y sacándola a un nivel espacial. Entonces, esta es la oficina donde la persona puede hacer llamadas, puede consultar el calendario, puede salir de la oficina, hay un pasillo donde hay más cuartos, incluso puede salir hasta el vecindario donde puede obtener internet y otras cosas. Desdichadamente, Magic App fue un fracaso comercial por varias razones, pero Blackwell critica que probablemente el abuso de metáforas o la alegoría fue parte de la causa de ese fracaso. Bueno, hubo más trabajos, aquí están los trabajos que encontramos que usaban alegorías, y dichosamente la mayoría hicieron evaluaciones experimentales. Entonces nos permitieron contar la cantidad de variables respuestas que dieron resultados a favor o en contra de las alegorías. Podemos ver que aproximadamente 5% de las variables tuvo resultados a favor de las metáforas tradicionales, un 22% a favor de las alegorías, y el restante, 73% creo, no encontró diferencias significativas. Entonces, esto dice bien, no tienen los efectos negativos que Blackwell y Su advierten. Aún así, nosotros quisimos ver cómo se comportaba nuestra población. Hicimos un experimento, es el primer experimento, donde quisimos ver el efecto de la instrucción o la enseñanza alegórica en nuestros estudiantes. Entonces participaron 29 estudiantes de programación 1, les planteamos les dimos una aplicación gráfica que calcula, hace un proceso pesado y cuando se presiona calcular se congela. Entonces les dimos 2 videos. Al grupo control les dimos un video que les explica cómo programar una interfaz de estas usando las metáforas tradicionales, y otro que explica con la alegoría de la secretaría que mencioné hace un rato. Esta fue la única fuente de información para corregir el programa. Se evaluó el rendimiento de cada estudiante en 8 puntos que serán necesarios para corregir el programa, y se puede ver que no se encontraron diferencias significativas entre el control y el tratamiento. O sea, la gente comprende bien con una forma o la otra. Esto fue en nuestra escuela. Esos son las pruebas de validez. Los datos fueron normales y hubo igualdad de varianzas. Y entonces comprobamos el resultado más reportado en la literatura científica.
Como el video alegórico quedó un poco más largo, aparte porque es más difícil explicar y creímos que también iba a ser motivacionalmente más aburrido. Entonces usamos un diferencial semántico para que los estudiantes evaluaran entre dos extremos y en general tuvieron los mismos. La gente los consideró motivacionalmente similares. Bueno, estos resultados los enviamos a la revista indexada de Computer Application Engineering Education y fue ya publicado a inicios de este año. Bueno, entonces con esto digamos luz verde. Las alegorías y las metáforas tienen como los mismos efectos y nosotros queremos las alegorías porque son muy ricas para ludificar. Entonces ya hicimos nuestra propuesta conceptual, que es cómo mejorar las visualizaciones del programa para satisfacer los requerimientos de software. Dijimos que con ludificación y con alegorías visuales. Aquí están los 16 requerimientos obtenidos de la teoría del constructivismo sociocultural, y este mapeo dice cuáles elementos lúdicos pueden utilizarse para satisfacer los requerimientos. El primero es la abstracción. La abstracción dice que los juegos no son la realidad, necesitan un modelo de la realidad. La realidad para nosotros es la máquina nocional que queremos visualizar. Para visualizarlo utilizamos una alegoría. Entonces la alegoría sustenta los demás elementos lúdicos porque, por ejemplo, permiten crear una narración que es coherente con lo que ocurre en la máquina. Bueno, hasta el momento esto solo es una propuesta conceptual. ¿Servirá eso sí o no? Esta es nuestra hipótesis, es lo que queremos es lo que queremos poder demostrar, y para hacerlo necesitamos evidencia empírica. La teoría dice que pareciera que lo es. Nos planteamos toda esa pregunta de investigación: si las violaciones del programa aplican lo que estamos proponiendo, alegorías y ludificación, ¿serán más eficaces que herramientas existentes para ayudar a los estudiantes a comprender máquinas nocionales? Entonces, para responder, seguimos pasamos al tercer objetivo. Ya tenemos aquí la propuesta conceptual, que fue el producto, digamos, del segundo objetivo, y aquí lo que queremos es diseñar con esa teoría, que le llamamos visualizaciones lúdicas del programa, alguna que podamos implementar y poder evaluar. Entonces, ya que vamos a hacer una visualización del programa, nos gustaría saber qué necesidades tienen nuestro público meta, que son los estudiantes de computación. Entonces les hicimos una encuesta y les preguntamos cuáles son los lenguajes de programación que utilizan más en los cursos de programación, estructuras de datos, bases de datos, ingeniería de software y ingeniería de software 2. Ellos nos dijeron, lo que más usamos es C++ y seguido de Java. Entonces vamos a visualizar la máquina nocional de C++. También les preguntamos cuáles eran los conceptos con los que tenían más dificultad y que consideraban más relevantes de aprender. Nos dijeron que programación concurrente y administración de memoria son los dos problemas más, las dos familias de conceptos más para ellos y difíciles. Entonces diseñamos una primera visualización del programa para esos conceptos. De acuerdo a la metodología de ciencias del diseño, el diseño produce un modelo. Entonces, el primer modelo que diseñamos estuvo basado en una alegoría del teatro de títeres, a que llamamos Puppeteer++. En la alegoría, un titiritero representa un hilo de ejecución, el escenario representa la memoria de la máquina. Entonces, esta zona de acá, esta plataforma, es la memoria de pila, donde los titiriteros están trabajando con estos, podemos llamar manejadores. Aquí está la memoria dinámica, que es el espacio más extenso, donde se pueden poner objetos en la memoria dinámica. El titiritero no puede bajar al escenario, sino que tiene que controlarlos a distancia a través de estas cuerdas, que son los punteros. En este programa ya hay una fuga de memoria, se crea un puntero y se destruye acá. Entonces eso se representa como un rompimiento de las cuerdas. Entonces aquí el titiritero ya no puede recuperar este objeto que queda en la memoria dinámica, ya no puede cerrar el telón con un escenario limpio. La idea es que el estudiante escribe el guión o el libreto para los titiriteros y ellos hablan un lenguaje rarísimo llamado C++. Bueno, la idea es que para animar varios títeres se ocupa varios titiriteros, entonces el concepto de concurrencia.
varios niveles de ejecución. En cuanto a la ludificación, parte de la propuesta conceptual, primero la alegoría, después la ludificación, lo diseñamos como un juego casual, donde el estudiante tiene varias obras, una obra le explica cómo hacer obras, ya puede agregar más obras, cada obra está compuesto de actos, los actos tienen, ¿cómo se llaman? Escenas, gracias. Las escenas con tacletas que ya están cerradas, ya están completados, ya el estudiante los resolvió, ya puede reproducir todo en conjunto, son las que están cerradas. Bueno, una vez que diseñamos, aquí lo que tenemos es un modelo. La metodología de ciencias del diseño sugiere, antes de implementar, que es un proceso muy costoso, hacer una validación con expertos tratando de predecir la interacción de ese artefacto con su contexto. Entonces hicimos un grupo focal con todos los profesores de programación 2 de nuestra carrera, y entre varias preguntas les dimos cuáles eran fortalezas, preguntamos por fortalezas y debilidades de este diseño. Aunque se identificaron fortalezas, fueron mucho más la discusión sobre las debilidades, especialmente la que nos dice, solo implementa un subconjunto de la máquina nocional y yo ocupo más conceptos para visualizar en la clase. Entonces, dado que no se pudo predecir una interacción exitosa, decidimos, bueno, antes de eso, esos resultados de la encuesta, la validación y el diseño los presentamos en la conferencia de la SEI en Heredia, en Costa Rica. Y continúo, como no se pudo predecir una interacción exitosa, entonces decidimos hacer una segunda iteración del ciclo de diseño, pensando en una alegoría que sí pudiera representar la mayoría, si no la totalidad, de la máquina nocional de C++, que es sumamente extensa. Entonces, el segundo diseño fue usando una alegoría de robots en una fábrica futurista. Los robots son los hilos de ejecución. Ellos tienen estas estanterías que son las invocaciones de funciones. Ellos tienen una pila donde solo pueden trabajar con la estantería que está al frente. Hay zonas compartidas. Por ejemplo, este es el segmento de datos donde están las variables globales estáticas. Como es una fábrica, la fábrica recibe materias primas del mundo exterior, este tubo, que es la entrada estándar, produce salidas que son los productos acabados, terminados de la fábrica, en la salida estándar. La memoria de ellos es bastante limitada, entonces si ocupan guardar más datos pueden hacerlo en esta enorme bodega, que es la memoria dinámica. La memoria dinámica ellos no pueden entrar aquí, no hay pasillos, tienen que acceder a través de estas ventanillas, que es la interfaz de la memoria dinámica. La idea es que la fábrica tiene que resolver algún problema, que está en la descripción de la función que debe hacer la fábrica, y aquí se escribe el protocolo de producción que los robots siguen a pie de letra, que los ingenieros, los estudiantes, los usuarios, escriben en ese lenguaje raro llamado C++. Bueno, de igual forma se diseñó como un juego casual, con varios modos de juego. En el modo entrenar, aquí hay 2 niveles, cada nivel es un problema de programación. Este diseño igual debemos validarlo, y se hizo a través de entrevistas con 2 investigadoras de Carnegie Mellon. Yo estaba haciendo mi pasantía allá. Este fue el modelo que yo les presenté, yo lo controlé con una aplicación de diseño gráfico. Mientras iba explicando lo que ocurría, ellas nos dieron bastantes sugerencias. Este fue el antes y el después de cómo quedó. Y las investigadoras lo consideraron muy exitosos, que tendrían una integración muy exitosa, pero nos dijeron, este software es demasiado friendly, es demasiado complejo de implementar, hágalo por prototipos incrementales. Entonces, le llamamos la metodología escalonada. Entonces, dado que teníamos ya luz verde tenemos un diseño de una solución que satisface el tercer objetivo, y ahora lo que queremos es responder la hipótesis. Con una hipótesis
perdón, no, con un diseño no podemos todavía responder la hipótesis. Necesitamos algo que pueda correr en una máquina y poder ser a los estudiantes para correr un experimento. Entonces pasamos al último objetivo, que es crear un prototipo de ese diseño y evaluarlo. Entonces, hicimos un primer prototipo siguiendo las sugerencias de la metodología escalonada en PowerPoint, que facilita la creación de animaciones. El prototipo de PowerPoint se hizo con dos niveles. Un primer nivel que lo que pedía era sumar dos números de la entrada estándar e imprimir la suma. Solo ellos podían editar nada más esta línea, la línea 9, porque ocurre que PowerPoint a través de Visual Basic for Application no permite invocar compiladores desde C++ o depuradores. Entonces limitamos a solo ciertos textos que se escribieran en la entrada. Ese era un nivel sencillo, muy trivial para familiarizarse con la herramienta, y este es el segundo nivel, que lo que solicitaba era leer arreglos de la entrada estándar y decir si los elementos del arreglo eran simétricos o no. Tenía que usar memoria dinámica, y aquí solo se pueden editar dos líneas, una para crear el arreglo y otra para eliminarlo de la memoria dinámica. Si el usuario creaba el arreglo y no lo eliminaba, animaba un desbordamiento de la memoria dinámica. Si lo eliminaba con el operador incorrecto, entonces solo eliminaba un elemento, que es el operador delete. Si usaba el delete corchetes, que es el correcto, entonces limpiaba correctamente la memoria dinámica y pasaba el nivel. Ya que tenemos un prototipo, hicimos una evaluación de usabilidad diagnóstica con 3 poblaciones, y hasta donde entendemos es la primera visualización de programa del mundo que se evalúa con esas 3 poblaciones: expertos en usabilidad, expertos en el dominio, que fueron los profesores de programación, y 6 usuarios finales que fueron estudiantes. Ellos interaccionaron con la herramienta, se grabó la sesión y se les pidió que pensaran en voz alta. Una evaluación de usabilidad, la mayor utilidad es identificar problemas de usabilidad. Se hicieron 169 reportes, 75 de ellos fueron únicos, y aquí están distribuidos por las poblaciones. Los colores indican el nivel de severidad de los problemas. Ninguno fue de alta severidad, entonces, ninguno impidió que pudieran resolver los niveles planteados, las tareas planteadas. Entonces, consideramos que era un prototipo usable. Como teníamos 3 poblaciones, hicimos este análisis de correspondencia donde ubicamos los conceptos del programa, los problemas de usabilidad a los que les interesaba cada tipo de experto. Podemos ver que quedan como un triángulo, bien separados unos de otros. Significa que les interesan problemas distintos a cada quien. Esto apoya la teoría del efecto evaluador de HCI, donde dice que para tener bastante riqueza de problemas de usabilidad encontrados, es bueno tener diferentes poblaciones. Algo que se hizo mediante observación es ver en qué momento uno de los usuarios detectaba la fuga de memoria, que es uno de los problemas más difíciles con los que yo me he enfrentado en programación 2, porque es un problema invisible. Los programas no se caen, no se ven, y además los estudiantes tienen mucha familiaridad con Java, donde se usa new y nunca delete. Entonces, hubo una altísima eficacia de detección de la fuga de memoria, porque 15 de las 16 veces que los estudiantes encontraron, y los profesores, una fuga de memoria, fue después de ver una animación del prototipo. Esto es un resultado muy agradable, porque parte de la motivación de esta investigación es que la eficacia de la aplicación del programa es cuestionada por los investigadores. Aquí vemos una buena eficacia. Bueno, el prototipo PowerPoint, como mencioné, solo permitía editar ciertas líneas, y cuando el usuario escribía algo incorrecto, entonces se activaba un protocolo de mago de Oz. Una persona, un moderador, entonces fungía como compilador. Nosotros queremos hacer una evaluación experimental, no puede estar ahí el mediador. Entonces hicimos un segundo prototipo, esta vez implementado en C++, que superara esos problemas y además los problemas de usabilidad encontrados en el prototipo anterior. Este prototipo enfrentó enormes dificultades.
Esta gráfica muestra los commits a lo largo del tiempo y se ven casi 3 años de desarrollo, y la razón de por qué estos vacíos es porque para C++ no existía ninguna infraestructura de depuración disponible. Entonces hubo que hacer un montón de módulos adicionales que satisfacieran o cumplieran esa necesidad. Quedó como una aplicación de 12.000 líneas de código. Más de un tercio era solo, digamos, rutinas para extraer información de los programas en C++ en tiempo de ejecución. El prototipo, yo tengo, no sé si se ve bien. No está bien. No quiero poner. Me aparece en esta pantalla, pero no me aparece aquí. Ya, no sé. Bueno, el prototipo en C++ es igual, muy similar al anterior. Implementa varios niveles varios modos de juego. Aquí se ven los 4 niveles que son los que se utilizaron en el experimento, el que vamos a presentar ahorita. Podemos correr alguno. El nivel 1.1 lo que pedía era, los estudiantes aquí pueden leer el enunciado, era convertir de Fahrenheit a Kelvin. Cuando los estudiantes pueden escribir el código acá, ya permite editar cualquier código en C++. Aquí inicia la animación, se puede controlar el instrumento de código. Aquí puede verse el robot haciendo lectura de la entrada estándar. Uno puede redimensionar estos componentes, puede reubicarlos en la pantalla, puede cerrarlos si quiere. El hacerle cambios yo puedo hacerle cambios incluso mientras la animación está en ejecución, no se afecta. Todo esto fueron respuesta a los problemas de usabilidad detectados en el prototipo de PowerPoint. Si el estudiante aquí corrija que hay una interferencia de 2 variables, una local y una global, hay que eliminar una, y hay una división entera, y por eso es que produce ceros y no pasa ninguno de los casos de prueba. Bueno, retornamos. El prototipo permite concurrencia, aunque no lo mostré. Pueden haber varios robots ejecutando al mismo tiempo. Bueno, una vez que tenemos un prototipo, antes de pasar, la metodología de ciencias del diseño dice, esas dificultades que uno enfrentó construyendo un artefacto son importantes para otros ingenieros. Entonces, publíquelos, socialícelos. Tenemos pendiente escribir ese artículo y enviarlo. Ya que tenemos otro prototipo que podría introducir nuevos problemas de usabilidad, entonces es bueno evaluar la interacción del prototipo. Entonces, esta evaluación de usabilidad la hicimos con 33 estudiantes de introducción a la computación. Ellos no saben de programar y menos en C++. Hicimos 6 niveles bastante fáciles y les dijimos, resuélvanos. Después, les pedimos que nos respondieran con el System Usability Scale, es un cuestionario estándar con preguntas, y obtuvimos en promedio una usabilidad del 70.68%, considerada buena, que se puede ver la distribución de cómo los estudiantes la consideraron. Se detectaron 2 problemas de alta severidad esta vez. Era que cuando hacían doble clic en los niveles se caía el programa, y cuando había algunos errores de compilación también se caía. Y inmediatamente terminada la prueba de usabilidad se corrigieron los 2. Entonces consideramos que tenemos un prototipo usable para evaluar. Estos resultados de las 2 evaluaciones de usabilidad del prototipo PowerPoint y de C++ queremos enviarlo a un journal de HCI, y también tenemos pendientes de hacerlo. Ya tenemos ahora un prototipo considerado usable, y entonces sí queremos responder nuestra pregunta de investigación: ¿serán las visualizaciones lúdicas de programa más eficaces para explicar la máquina nocional? Entonces decidimos hacer el segundo experimento, esta vez con estudiantes de programación 2, y seguimos un diseño experimental, el 6, sugerido por Campbell y Stanley, donde tomamos los estudiantes, los asignamos a 2 grupos aleatoriamente, el grupo de tratamiento y el grupo control. El grupo de tratamiento usa nuestra
nuestra herramienta, el grupo control seguía haciendo lo que habitualmente hace en el curso. Les planteamos 4 niveles con errores, código con errores, que eran nada triviales de corregir, con el fin de que necesitaran una herramienta. Entonces, a los del grupo control les dimos un depurador visual, que era lo que estaban habituados en el curso, y al grupo tratamiento, el prototipo de nuestro, la visualización de dicho programa. Se les pidió que corrigieran los programas, que justificaran por qué es que fallaban y además que respondieran el SUS. Estas son pantallazos de los IDEs que permiten poner breakpoints, explicar las pilas de las funciones. Eso es lo que usó el grupo control. Los datos que los estudiantes generaron no son evaluables automáticamente, sino que se necesita el criterio experto. Entonces hicimos un programa que tomaba los datos y generó un sitio web con las respuestas de cada uno de los participantes, se anonimizaron, se aleatorizaron también, y aquí se podía ver el antes y los cambios que le hizo el estudiante, cuántos casos de prueba pasaban, y con esto los 2 profesores voluntarios entonces dijeron para cada uno de los 4 problemas, los errores que ellos sabían, qué tan buena fue la justificación y las correcciones de código que hicieron los estudiantes. Las correcciones de código, las valoraciones de los 2 profesores se promediaron y cuando había diferencias llegaron a un acuerdo. Esa fue la que se utilizó como variable de respuesta. Se puede ver que hubo un efecto significativo de la herramienta en la tasa de detección y corrección de errores en los estudiantes. Aquí se puede ver que los que utilizaron nuestro prototipo tuvieron una mayor cantidad de detección y corrección de errores respecto a los que utilizaron las herramientas que ya estaban habituados. Esta gráfica es maravillosa. Aquí podemos ver las notas que tuvieron esos estudiantes en el curso. Aquí están los que aprobaron el curso y los que perdieron el curso de programación 2. Ahora arriba el rendimiento en el experimento. Podemos ver que los estudiantes que tuvieron bajo rendimiento en el curso tuvieron bajo rendimiento en el experimento y buen rendimiento en el curso, buen rendimiento en el experimento. Sin embargo, los que no aprobaron el curso, si usaron la herramienta que aprendían en el curso, tuvieron bajo rendimiento en el experimento. Pero los que utilizaron nuestra visualización lúdica del programa y perdieron el curso, tuvieron hasta un mejor promedio que la gente que aprobó el curso. Esto es un resultado anecdótico, pero sumamente interesante para un investigador, porque podría decir, si esto se pudiese corroborar en el futuro, que esa sería la mayor utilidad de las visualizaciones lúdicas de programa. En cuanto a la escala de usabilidad, encontramos de que nuestro prototipo fue más usable, pese a que los estudiantes solo tenían como 5 minutos de familiarización con la herramienta, contra las otras que venían usando desde todo el semestre. Bueno, estos resultados también están pendientes de enviar a una revista indexada y evidentemente confirmaron nuestra hipótesis. Las visualizaciones lúdicas del programa son más eficaces que las herramientas que usamos habitualmente en los cursos. Las conclusiones. Las visualizaciones existentes poco satisfacen requerimientos constructivistas. Las metáforas en computación no se ajustan a la teoría de Lakoff y nosotros propusimos una taxonomía. Las alegorías y metáforas tradicionales tienen los mismos efectos en computación, lo vimos con la revisión de literatura, con nuestro primer experimento. Se mostró la factibilidad de la propuesta conceptual, hicimos 2 prototipos, no es que estamos diciendo algo loco y que no se puede implementar. Y mediante un prototipo se encontró que las visualizaciones lúdicas de programa son más eficaces, más eficientes porque resolvieron correr más errores al mismo tiempo y más usables, de acuerdo a escala SUS, que las herramientas tradicionales. Hay mucho trabajo futuro por hacer. Medimos efectos a corto plazo en los experimentos. Nos gustaría saber a largo plazo aprendizaje, recall, que son lo que podría mejor afectar las alegorías. Comparar contra visualizaciones tradicionales de programa que hicimos contra IDES, queremos contra otras visualizaciones de programa existentes. Que sea con sistemas de tutoría inteligente, porque los estudiantes se traban y no saben qué es lo que está pasando en la visualización. Los visualizaciones tienen recursos muy pequeñitos, poca memoria dinámica, rápido se llenan. ¿Ayudará esto a que los estudiantes programen más eficiente o no? Aunque tenemos varios modos de juego, no se evaluaron los 3 demás, entre uno de los cuales está la colaboración, que es uno de los más interesantes. Y fin.
¿Preguntas? Muchas gracias.